¿Por qué Nicodemo se acercó de noche donde Jesús? ¿Quién era este Nicodemo? ¿Qué representaba para el pueblo de Israel? ¿Por qué se acercó de manera tan necesaria justamente en la noche del día de Pesaj? Todo esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Nosotros muchas veces cuando leemos el pasaje de Nicodemo, muchas veces nosotros no le damos la importancia necesaria a este discurso de Jesús. Nosotros tenemos que saber que Juan tiene un deseo muchas veces de mostrarnos detalles para poder entender con mayor profundidad cada acontecimiento. Ahora, debo mencionar que el pasaje de Nicodemo no parte sencillamente del capítulo 3 y va hacia adelante. No, Juan es una persona especialista en guiarnos en los discursos. El discurso de Nicodemo tiene un overture, tiene un intro, que podríamos decir que parte desde el inicio de la purificación del templo. Porque en el capítulo 2, al inicio, se habla que justamente en ese tiempo estaba cerca la celebración de la Pascua. En el versículo 23, cuando Juan nos hace una aclaración, nos dice que ya estaba la Pascua, ya durante la Pascua, donde se realiza el encuentro con Nicodemo. Y en el capítulo 3 vemos que comienza el discurso. Ahora, nosotros tenemos que cambiar algo en nuestra mentalidad. Y es que nosotros tenemos que aprender a ver la Biblia fuera del esquema de capítulos y versículos. Esto es muy didáctico, no estoy diciendo que no sirva, pero lo que quiero decir es que cuando queremos hacer una exégesis adecuada, nosotros no podemos ver y separar las cosas. Y por eso tenemos esta problemática con Nicodemo, el capítulo 3, el capítulo 2 y los versículos. Es necesario que nosotros miremos más allá. Ahora, Juan nos hace este overture acerca de Nicodemo y nos dice que estaba en plena Pascua, en el versículo 23. Ahora, si Juan nos dice esto, es porque hay un mensaje principal y lo menciona dos veces la Pascua. Lo menciona dos veces. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué representa la Pascua? Para poder entender eso tenemos que volver otra vez, como lo hemos estado haciendo durante todos estos videos, tenemos que volver al Éxodo. En el Éxodo vemos la primera celebración de la Pascua. Y vemos que justamente cuando los judíos hacen Pascua, Pesaj, al día siguiente salen de Egipto. Salen de manera apresurada, porque ya se había consumado el castigo hacia esa tierra y que salieron. Ahora, este pasar, este salir, este atravesar, en hebreo es Pesaj, pasar. Ahora, después de haber salido de Egipto, tienen que atravesar el mar Rojo. Ahora, este atravesar del mar también tiene una connotación muy importante en este discurso de Nicodemo. Y después de atravesar el mar, ellos tienen que ir hacia el Sinaí para recibir, ¿qué cosa? Recibir la ley y pasar de ser una simple masa de gente, de ser tribus sin leyes, a volverse pueblo de Dios con un estatuto y una ley dada por Dios. Ahora, ese es la overture, el intro que hace Juan. Y esto es necesario verlo porque así vamos a comprender más acerca del discurso. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Vemos que Juan en el versículo 24 del capítulo 2 nos dice que mucha gente había creído en Jesús, pero que Jesús no se confiaba de ellos. ¿Por qué se dice esto? Porque Juan
el evangelista nos dice este detalle. Hay algo que nosotros vamos a ver en el sucederse de todo el libro de Juan, que la actitud del hombre es muy voluble. Y esto es lo que nos está diciendo. Nosotros somos volubles como hombres. Y esto Jesús en su divinidad lo sabe. Por eso en el versículo 25 nos dice que Jesús conoce el pensamiento de todo, conoce el corazón y no necesita que nadie le dé testimonio de nada. Y esto es una aclaración acerca de una divinidad, porque el único ser que conoce los corazones y que conoce lo que tenemos en nuestra mente y lo que hemos hecho es solamente el tetragrama. Y esto lo vemos en el Génesis. Y obviamente tenemos repartido en todo el Antiguo Testamento, pero quiero hacer énfasis en el Génesis, donde Abraham recibe a los ángeles y donde estos ángeles, obviamente entre ellos estaba el tetragrama, le dice que él va a tener un hijo. Y cuando esto lo oye Sara, ella se ríe, pero Sara está escondida. Pero Jesús, el tetragrama, le dice a Abraham: ¿por qué tu esposa ríe? Y este pasaje es bastante claro porque nos está diciendo, nos está llevando a este pasaje acerca de un pensamiento que estaba en el corazón. Ahora, llegando al tema de Nicodemo, ya teniendo este intro, vemos que Juan nos presenta a Nicodemo no como un simple judío, no como un principal de sinagoga o un principal del pueblo, del distrito, del Galil. No. Nos presenta a Nicodemo como principal de los judíos. Y esta es una connotación que habla de la nación, un principal de la nación. Es como si en Estados Unidos fuera un senador. Es como en nuestro país fuera un ministro. Y esto es algo que tenemos que ver, que Nicodemo no es una persona simple y sencilla. Y mismo Nicodemo le dice a Jesús rabí. ¿Por qué le dice rabí a Jesús? Rabí para nosotros sencillamente es maestro y es verdad. Pero eso también habla de un estatus. ¿Qué es este estatus? Es un estatus acerca de que Jesús pertenecía al movimiento farisaico. Y aunque a muchos nos cueste digerir esto, habiendo visto que Jesús muchas veces habla muy crudamente de las actitudes de los fariseos, Jesús pertenecía a ese movimiento. Ahora, el movimiento de los fariseos no es un movimiento, o no era un movimiento malo en sus inicios, sino que ese movimiento fariseo era algo muy necesario. Y eso lo podemos ver en los libros apócrifos de los macabeos, los deuterocanónicos. Podemos ver cómo la necesidad de que existan personas que se opongan a la helenización del pueblo de Israel. Y estos fueron los fariseos que se opusieron a esto. Y ese movimiento realmente buscaba una purificación, una verdadera liturgia para el pueblo de Israel. Pero como sabemos, como hombres somos decadentes. Y obviamente se filtran ideas que no pertenecen a lo que realmente Dios quiere. Y Jesús lo sabe. Por eso Jesús siempre, y podemos verlo en los sinópticos, que dice: hagan lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. Y eso es una aclaración que tenemos que hacer. Ahora, Jesús pertenece a este movimiento. Ahora, Nicodemo se acerca donde Jesús y le dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Ahora, ¿de qué señales está hablando? Si en el momento que él habla con Jesús, solamente Jesús, al menos en la descripción de Juan, había solamente hecho 2 señales. ¿Cuáles eran esas 2 señales? En los videos anteriores lo hemos visto, que habla de las bodas de Caná y la purificación del templo, que indican algo importante, inútil que lo repita, que solamente era el Mesías o el enviado de Dios que lo iba a hacer. Ahora, diciendo esto, entrando de esta manera, Jesús, como sabe ya lo que tiene la mente Nicodemo, le da una respuesta cruda, rápida, trascendente.
Ahora, Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, esta palabra, esta frase es tan importante para nuestra vida, porque de verdad Jesús quiere darnos un mensaje tan poderoso. Ahora, Jesús va más allá del deseo de Nicodemo. Nicodemo no podemos saber qué giraba en su cabeza, cómo era la pregunta o cómo era formulada. Pero lo que sí podemos saber y especular es la necesidad de Nicodemo de hablar con Jesús, porque él va de noche en plena Pascua. Eso es lo interesante. En plena Pascua. Y esto de verdad tenemos que estar muy entendidos que era algo verdaderamente apremiante y hay una necesidad extrema. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en estos detalles. Así que yo los dejo en este momento con este inicio de las conversaciones y lo que sigue en el siguiente video. Yo les pido que no se lo pierdan porque vamos a aclarar esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo y en los siguientes pasajes. Porque, ¿qué es el nacer de nuevo? ¿Por qué Nicodemo le dice la frase, ¿acaso tiene que volver uno al vientre de su madre? Tenemos que ver tantas referencias, así que les pido que no se despeguen de este canal. Que Dios los bendiga y no se olviden de compartir esos videos, métanle me gusta, activen la campanita y síganos en todos los videos. Muchas gracias y que Dios les bendiga.